Prestosos, prestosas, nos encontramos en Sant Antolín de Ibias. Estamos en busca de las minas romanos. Hoy vamos a hacer una ruta muy bonita, en un sitio muy bonito, con un día muy bonito. Hoy recorremos la senda del oro. Nuestra ruta de hoy comienza en el pueblo de Sant Antolín de Ibias, justo en el centro de visitantes, donde podéis visitar también por dentro una payoza. Además, la visita es gratuita. El vehículo lo podemos dejar junto al río Ibias, una vez pasado el pueblo y cerquita del centro, aparcado a una orilla que no moleste. Y desde aquí mismo comienza nuestra ruta de hoy. Como pudisteis ver en el track, nuestra ruta de hoy es circular. Nosotros aquí nos desviamos a la derecha y vamos en dirección al pueblo de Cecos, que nos esconde una sorpresa muy chula. Seguimos subiendo, pero bueno, una cosina, la verdad que estamos fijándonos que está muy bien marcada. Ya sabéis, como siempre, blanco y amarillo, pequeño recorrido, blanco y rojo, gran recorrido. Aquí, ¿a cuál vamos? ¿Al pequeño o al grande? ¿El pequeño o el grande? Dependiendo de las fuerzas de cada uno. Nosotros vamos al pequeñín. ¡Vamos! ¡Prestosinos! Madre mía, increíble, en el mes de febrero, al lado del río Ibias y con les ganes que me están entrando de poder meterme un chapuzón. No sé si les ganes del chapuzón o les ganes de tomar y topar un lingotón de oro, ¿eh? Fijaros, prestosos, vaya ruta más entretenida que tenemos hoy, en busca del oro, en busca de las minas antiguas de los romanos, y encontrámonos con un molín. Además, mira, fíjate, qué curioso, yo nunca lo había visto con dos entradas del agua, y al final ahí se puede intuir un poquitín, todavía tiene restos de la muela. Qué guapo, macho. Tenemos un bicharraco, no sé si de 2 o de 4 patas, pero qué miedo. Prestosos, prestosas, nos detenemos un instante en la pena del Corvo. Vemos la curvatura que hace el río reventando contra la roca, reventando contra la piedra. Con esa fuerza los romanos aprovechaban para extraer el oro. Hoy en día aún se ven cortes sobre el nivel del agua de dichos yacimientos. Qué bonita es la historia, ¿verdad? Prestosinos, cruce. Aquí nos vamos a parar 2 minutos. Aquí podemos observar la orografía de la zona donde nos encontramos. La curiosidad del río Navia. Mira, lo que hablábamos al principio. Ahí tenemos los viñedos con la uva rica. Desde aquí nosotros nos vamos a ir y detener en el pueblo de Cecos. Volveremos otra vez al punto donde nos encontramos y continuaremos la ruta. Pero veniros, que vamos a ver algo asombroso. Prestosos, prestosines, vaya pasada, aquí a la vera del río, en el pueblín de Cecos, con les cases rehabilitades como antaño, pero ahora más guapines y muy cuidades. Y esto que tengo aquí atrás, cuidadín, del siglo I, un puente medieval, muy bien cuidado. Vaya maravilla. Y pensar que antaño aquí vivía gente, siglo I, prestosos, el 1. Después de nuestra visita al pueblín de Cecos, volvemos al mismo sitio y nos vamos ahora a la dirección a Villamayor. Fijaros que una de las cosas que más me sorprenden de nuestra ruta de hoy, mira que hay cosas chulas y que me están sorprendiendo, sobre todo es la pureza
del aire. Fijaros que en algún programa del canal os expliqué el porqué de esos líquenes en los árboles, pero yo esto nunca lo había visto, tan exagerado. Es que son bosques completamente de árboles con líquenes. Ya sabéis que es por el oxígeno, por la calidad del aire. Entre más árboles veáis así, entre más líquen veáis, entre más pureza el aire, mejor se respira. Mirad qué ahorro más guapo hoy en Villamayor. Imposible perderse, chicos. Prestosos, prestosas, fijaros, por el sendero donde vamos a bajar ahora al vehículo, que viene desde Villamayor, pasa justamente por el medio de una mina. ¿Sabéis por casualidad la cantidad de kilos de oro que los romanos sacaron de aquí? Sí, de aquí, del occidente asturiano. 230.000 kilos. Ojo, y los vecinos de Villamayor, del pueblín de arriba, para bajar lo más rápido posible a San Antolín, pasan por aquí. Qué chulo, ¿eh? Ya estamos de nuevo donde todo comenzaba, en San Antolín, al comienzo de la ruta. Ruta fácil, ruta muy didáctica y ruta muy bien señalizada. El occidente asturiano. Hay que conocer las costumbres que tenemos en nuestra tierrina asturiana. Muy guapa y muchas costumbres buenas. Ya sabéis, esperamos que disfrutéis tanto haciéndola como nosotros grabándola. Que nos seguimos viendo. No olvidéis suscribiros a nuestro canal. ¡Guaca!